there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. La campaña se acerca bastante del 5 al 9 y bueno, será de gran bendición. Una explosión de poder. Sí, nuevas palabras para describir. Aquí hay gente de la ciudad que no sabe lo que es un Wallygogger, ¿Puede una explicarlo? expresión del campo, pero bueno, es como, digamos así, como que no le podemos dar esa definición a mucha Se gente. requiere de una revelación. Toma una revelación. Sí. Tiene que vivir en Faraday para recibirla. Ellos tienen celos, damas y caballeros. Ellos nacieron sin una carpa azul. Bueno, yo no sé si vamos a tener que discutir esto más o no, pero la campaña va a ser maravillosa, con sesiones pre-campaña, lunes, martes y miércoles. Estaban mostrando ahí en pantalla que van a haber enseñanzas 3 veces al día, 3 días seguidos. El lunes 3 de abril de 1 a 2, de 2:30 a 3:30 y de 6:30 a 7:30. Ahí están los maestros también, mismo itinerario el martes de 1 a 2, 2:30 a 3:30, 6:30 a 7:30 y el miércoles un itinerario más corto de 9 a 10 y de 10:30 a 11:30. Esas son las sesiones pre-campaña y después está el itinerario para la campaña que se llevará a cabo del 5 al 9. Yo comenzaré el jueves en la mañana, de hecho Gabriel a las 7 el miércoles y yo el domingo en la noche. Así que vengan y sean parte de los servicios. Será un poco del cielo en la tierra y será avivamiento para su alma. Deben de aprovechar eso, realmente que deben hacerlo. Y estoy creyendo que muchos lo harán. Amén. Muchos lo aprovecharán estando en esas campañas. Si es posible que algunos lo hagan, ¿no? Damas y caballeros, deben de aprovechar la oportunidad de estar presente porque es una oportunidad y será de bendición. ¿Alguna salida? Nada hasta después de campaña, pero sí quisiera anunciar una vez más que Grace comienza sus servicios esta noche con el ministerio Guiando al Hombre de Regreso a la Cruz. El viernes, hoy a las 7 p.m. en Desert Hot Springs, California. Y el sábado en la mañana a las 10 a.m. ella estará ministrando otra vez. Así que si están en el área de Desert Hot Springs, California, asegúrense de ir a Guiando al Hombre de Regreso a la Cruz para verla. Martha y David Borg van a estar allá también este fin de semana. Así que están esperando con anticipación una gran campaña y Grace está registrada para ministrar para nosotros el domingo en la noche en el Centro Familiar de Oración. Así que estoy muy emocionado. Jonathan. No, nada por ahora. Muy bien. Solamente en una semana del día de hoy estaré en Savannah, Tennessee, con los pastores Ashley y Joshua Franks. Estaremos allí en un solo servicio, 7 p.m., People's Tabernacle, Savannah, Tennessee. Así que si está en el área, acompáñenos. Y como dijimos, será una gran bendición, ¿verdad? Sí, amén. Así Vamos a tener una versión de lo que dijo el hermano. Así que, bueno, estamos creyendo por eso. Y estaré en Portia, Arkansas, el próximo mes, del 27 al 28 de abril, con los pastores Alexander. Así que esperamos verles allí. Si viven en el área de Birmingham, Alabama, quisiera invitarlos a una buena iglesia en Hayden, Alabama. Dallas Bien. y Kim Smith son los pastores allá. Ustedes pueden ver el número telefónico en la parte inferior de la pantalla. Pueden llamar y recibir más información. Pero la próxima semana, en una semana, Charlie y yo vamos a estar allá a las 7 p.m. el viernes, a las 6 p.m. el sábado y a las 10 a.m. el domingo. Message of the Cross Family Worship Center en Hayden, Alabama. Josh. Nada muy emocionante que anunciar el día de hoy. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a continuar, Dave, donde nos quedamos ayer, el versículo 25
en el capítulo 4 de Gálatas, por favor. Sé que ya tratamos esto, pero vamos a repasarlo, ¿no? Porque este Agar es el monte Sinaí en Arabia y responde a Jerusalén, que ahora es. Se refiere a esa ciudad en el tiempo, la época de Pablo, sujeta a leyes, ritos, costumbres, según la ley de Moisés. La cual está esclavizada a sus hijos. Israel estaba en esclavitud al pecado porque había rechazado a Cristo. Esta esclavitud, realmente trayéndolo al día de hoy, damas y caballeros, solamente hay una manera de tener libertad en el espíritu de la persona, en la vida de la persona, y eso es que la cruz de Cristo siempre sea el blanco de su fe. Esto es extremadamente importante. De otra manera, usted también, 2000 años después, desde el tiempo cuando Pablo escribe la epístola a Gálatas, usted operará en esclavitud, aunque es salvo, y vamos a tratar con eso un momento. Aunque usted es salvo y lleno del Espíritu Santo, y usted ama a Dios, todavía está en esclavitud. ¿Por qué? ¿Cómo? Si su fe está en cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz. Y vamos a decir eso una vez más porque creo que es extremadamente importante. No importa que usted sea salvo, lleno del Espíritu Santo, que ame a Dios y que tal vez hasta sea usado por Dios. Usted estará en esclavitud si está tratando de vivir esta vida mediante la fe en cualquier cosa, no importa lo que sea, aparte de Cristo y este crucificado. Es absolutamente esencial que su fe esté en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz y allí exclusivamente. Eso le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y es la única cosa que le dará victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Satanás se deleita en causar problemas para el pueblo de Dios, que están tratando de vivir para Dios en la manera equivocada. Y el resultado final realmente será esclavitud que empeorará, empeorará y empeorará. Algunos de los que están escuchándome en este momento, ustedes aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor, pero su fe está en sí mismo. Si yo puedo ayunar tantos días, voy a tener victoria en mi vida. Y el ayuno le va a ayudar, claro, pero eso no le dará victoria sobre el pecado. No va a ser así, damas y caballeros. Y usted puede continuar con... Bueno, yo estaba hablando con un caballero recientemente y me dijo, yo memorizo un versículo al día y eso hace el trabajo. No, no es así. No, tan bueno como los creyentes deben de memorizar la palabra de Dios. Claro que debe de hacerlo, pero si usted piensa que al hacer eso le dará eso victoria, no va a ser así. No está diseñado así. Es Jesucristo quien pagó ese precio en la cruz del Calvario. Todas estas cosas constituyen la carne. No son la carne, pero las convertimos en la carne. Dios no puede honrar eso, damas y caballeros. No lo puede hacer. Solamente puede honrar una cosa y eso es Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz y solamente eso. Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz del Calvario y que nosotros tratemos de usar otra cosa para obtener victoria, realmente es un insulto a Cristo de la mayor orden y el Espíritu Santo no puede bendecir eso o aprobarlo. Todas las cosas que les digo, yo he vivido eso, yo he estado allí. No estoy orgulloso de ello, pero es un hecho. Y eso causa que realmente, bueno, me ha causado muchas dificultades, pero voy a decir lo siguiente. Lo que le estamos enseñando, yo era ignorante de eso, yo no sabía y no conocía a nadie que supiera esto. Y tuve que tropezar de un fallo al próximo una y otra vez, a pesar del hecho de que Dios me estaba usando para tocar una gran parte de este mundo. Y
Dios le ama, entienda eso, que Él no está tratando de descartarle, Él quiere llevarle a usted a donde debe de estar. Él le ama en gran manera, pero si su fe está en algo aparte de Cristo y este crucificado, usted está en esclavitud. Y usted dice, bueno, hermano Swagger, yo no estoy en esclavitud o en cadenas. Claro que sí que lo está. Lo está. Y empeorará, empeorará y empeorará. De hecho, esta idea tal vez me pueden corregir. Yo he estudiado esta idea de atadura generista. La palabra generista tiene la idea de que alguien es engendrado en algo, tiene la idea de engendrar algo, así que usted de hecho va a concebir o estar atado a eso, es a lo que van a hacer ataduras, tratando de ejercer la ley como medio de justicia o de obtenerla y mantenerla. Vemos la palabra genera como generación y hay ideas de personas que están atados como Israel, que hubo una generación de ellos bajo ataduras, bajo la ley. La persona va a estar bajo la ley y va a imponerse, no solamente en sus restricciones, pero también van a haber consecuencias. John, contéstame lo siguiente. ¿Por qué una persona que proclama el nombre de Cristo no va a querer participar en lo que estamos enseñando aquí? ¿Por qué no quieren hacer eso? Primero, tienen que escucharlo. La fe viene por el oír. Estoy diciendo que lo han escuchado. Muy bien, el orgullo es un factor muy grande, hermano Suárez. Usted mencionó la idea del conocimiento. El conocimiento en el Antiguo Testamento, Sofía, sería una palabra para conocimiento. La otra idea de conocimiento es traducida a veces como palabra sabiduría. Sabiduría, entendimiento. Y otra palabra que a veces no se entiende, la palabra ben o ben, se pronuncia en el hebreo. Esa idea, Repite eso. ben, es la palabra hebrea para discernimiento y a veces se traduce como sabiduría. Pero se puede ver la palabra sabiduría para ambas palabras, una para conocimiento y otra para discernimiento. Usted puede tener todo el conocimiento del mundo, simplemente saber algo. Por ejemplo, hace años, la tabla periódica de los elementos era fácil memorizarla. La Mm. palabra en el trabajo que nosotros hacemos, recordamos los símbolos de las compañías, cientos de ellos, por eso es que reconozco yo las compañías por sus símbolos, pero solamente con el conocimiento de los símbolos no nos da el entendimiento de lo que esos elementos son y cómo interactúan uno con otro, los beneficios de todos los elementos. Lo mismo con la palabra de Dios. Usted puede conocer escrituras y citar toda la escritura, pero si usted no discierne ni entiende lo que significa, entonces no podrá aplicarlos apropiadamente. Lo que la palabra de fe ha hecho es incorrecto. Predicando la palabra y Dios va a responder. Y no, uno tiene que entender qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que significa y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Pero el orgullo, hermano Suárez, es lo que nos daña. Aún hay algo innato en nosotros que dice, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Así que se nos dice, esta es la meta, nosotros decimos, yo lo puedo hacer. Así que lo que se enseña hoy es seguir estos 3 pasos y después cumpliremos la meta. Y así no es como funciona la cosa. Esto es una esfera, un ámbito, un estilo de vida, ordenar la vida de acuerdo a la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y no es difícil en lo De absoluto. hecho, es muy simple que lo hace difícil porque la mayoría piensa que tiene que haber más que eso. Así que comienzan tratando de producir o establecer elementos de justicia o de mantener la justicia que ellos tienen en Cristo. Lo que Cristo hizo no fue suficiente. Él tiene que hacer más entonces. Él hizo su parte, ahora es nuestra parte hacer lo que tenemos que hacer. Así Tiene que que hacer ellos nuestra parte. atraen esa parte de la humanidad que dicen, yo también puedo tomar esto y hacerlo. Si nos fijamos en el diamante del béisbol como un factor, este ejemplo fue utilizado por Peter Drucker para corporaciones. Entramos a las iglesias de La Vida con Propósito. Primer libro que hizo Rick Warren, se veía Mm. ese diamante. Se tiene que pasar por primera, segunda y tercera base y luego traerlos a home. Tiene que ver con su servicio. Nada se discute acerca de ayudar al individuo a tener fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Nada en esos libros, cero, en lo absoluto. Todo está diseñado para que la gente comience a activarse y una vez que uno comienza en las actividades, uno tiene que monitorear las actividades, uno tiene que asegurarse de que uno sea responsable de las actividades, nada que ver con la fe. Bueno, es muy fácil, es lo que estás diciendo. No estoy diciendo que es muy fácil, simplemente que no atrae al orgullo del hombre a decir, bueno, esperen, yo no tengo ninguna participación en la justicia. Entonces el hombre fácilmente es persuadido
para hacer algo en vez de para creer algo. Recordemos también que el creyente nacido de nuevo, verdaderamente nacido de nuevo, cambiado, nueva criatura en Cristo. Uno de los deseos intrínsecos de ese individuo es agradar a Dios. Así que hay un empuje en el hombre interior de agradar a Dios. Él tiene que ser entrenado en cuanto a cómo agradar a Dios, porque de otra forma utilizamos los modelos que ya conocemos. Por ejemplo, cuando llegamos a Pablo en Corinto y él escribe lo que hizo acerca del mensaje de la cruz como el poder de Dios para nosotros que estamos siendo salvados, predicamos a Cristo crucificado, me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y él crucificado. Su mensaje cuando llegó a Corinto no fue, ahora no se enojen conmigo, no arrojen nada, no fue primeramente santificación, primeramente fue salvación. Y en otras palabras, él utilizó el mensaje de la cruz y él dijo, tienen que reconocer que son pecadores, tienen que reconocer que Jesucristo murió por sus pecados y tienen que aceptarlo a él y a él nada más como el único medio de salvación. En ese aspecto, él vino predicando eso a Corinto. Pablo fue singular en su objeto de fe relativamente a la salvación. Él no dejó eso cambiar. Él estaba propuesto a predicar solamente fe en Jesús como el único medio de salvación, y si alguna persona trataba de presentar otro camino, trabajando, estableciéndolo, él se hubiera opuesto a ello. Así que primero y antes que nada, el mensaje de la cruz tiene que ver con la salvación, en la mente de Pablo. Y en segundo lugar, Disculpa un momento, pero claro que es así. Sí. Jesús murió por mí, es lo mayor en el mundo. Que pero se lo puede estoy diciendo decir. porque a veces nos enfocamos tantísimo en la santificación o el crecimiento que olvidamos qué es lo que Pablo quiso decir cuando escribió esas palabras, que originalmente era su determinación ver a la gente salva. Uno no puede ver a la gente crecer en Cristo hasta que uno recibe salvación. Y el punto que quiero hacer es que Pero estaba diciendo que los judíos trataban de guardar la ley en Jerusalén. ¿Ellos no eran salvos? no, él simplemente está diciendo que cuando vine a Corinto, el único mensaje que tenía era que necesitan ser salvos porque son pecadores y Jesús murió para salvarlos y deben poner su fe en Él porque no hay otra manera, otro camino no existe, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. El punto que quiero hacer es que Él no dio varias opciones como medios de salvación. Él dijo, es Cristo y lo que Él hizo por ustedes en la cruz. Sí. Eso es parte de lo que tenemos que mantener en mente cuando leemos esa terminología. Ahora, si mantenemos la salvación como un modelo, un camino singular de salvación, y luego traducimos esos pasajes especiales que hemos descubierto desde hace 25 años con respecto al crecimiento, Pablo hubiera dicho lo mismo. No habría tenido sentido para la gente más que lo que hubiera tenido sentido la salvación. Él hubiera dicho, si quieren crecer, ahora que han sido presentados a Cristo, si quieren ser lo que Dios quiere que ustedes sean, tienen que entender que el medio del crecimiento, una vez más, es lo mismo que les prediqué para salvación. Es fe en Cristo y lo que ha hecho por ustedes. No está basado en lo que hacen. Así que este era el modelo que Pablo predicó cuando dijo que estaba propuesto, decidido a predicar Cristo para salvación, ninguna otra manera, ningún otro medio. Y él estaba determinado en predicar a Cristo y el crucificado como el medio para vivir la experiencia cristiana. Debemos conectar ambas cosas y cuando lo hagamos, la simplicidad de Cristo se guarda intacta. Vemos la simplicidad para el camino de salvación y vemos la simplicidad también para el camino de vivir para Dios. Pero a menos que veamos la importancia de las dos, no podemos tener la importancia para una y no para la otra. Es lo que la iglesia ha hecho. La mayoría de cristianos el día de hoy dirían, bueno, sí, Cristo es el único camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Bueno, mi amigo, lo que nosotros estamos diciendo y enseñando es que no hay otro medio de crecimiento cristiano o de victoria cristiana, fuera del mismo objeto de fe que lo salvó.
Eso es todo lo que estamos diciendo y es lo que es. Pablo quiso decir. Debemos tener cuidado de no excluir el mensaje de salvación de que yo me propuse a vosotros ser o predicar a Cristo y el crucificado, porque Corinto no puede ser salvo. Mejor lo digo de otra manera. Uno no puede santificar a Corinto antes de que Corinto sea salvado. Así que una vez más, ponga los mensajes en orden, vea el enfoque singular en ambos lados de esa moneda. Él fue a o no la iglesia, pero la sinagoga en Corintios inicialmente. Sí, Allí fue donde él fue así es como él inicialmente. procedía normalmente. Pero él le estaba diciendo a la gente que ellos no eran salvos al guardar la ley de Moisés, lo que evidentemente no fue muy aceptado. No, y creo que, y bueno, podemos ver diferentes direcciones con Pablo, pero él trataba de probar con las escrituras que Jesús era el Mesías y que necesitaban aceptarlo, y luego él probaba con las escrituras que el Mesías estaba destinado a morir y resucitar, que Jesucristo hizo. Entonces todo esto era parte de la presentación, pero miren, todo lo que quiero decir es que él dio un camino para salvación, un camino. Sí. Él no se desvió, estaba determinado a que pusieran su fe en Cristo. Solamente es una manera. Es lo que estoy tratando de decir. El camino no cambia cuando se trata de vivir para Dios. Dios no dice, bueno, ya que son salvos, ya que los he regenerado, ya que mi espíritu vive dentro de ustedes, ustedes vivan para Dios como quieran. Y eso es lo que nosotros refutamos, es lo que se ha enseñado, un deseo y diseño natural dentro del creyente de vivir para Dios tiene que ser instruido en cuanto a la simplicidad del mensaje de la cruz. En otras palabras, fe en Cristo, nada más. Lo que Él hizo, nada más, que después me supliría con lo que necesito para vivir para Él, así como me ha suplido lo que necesito para ser salvo. ¿Tiene sentido o no? Sí, claro. Y eso no es lo que se está enseñando. Se nos enseñan 1,000,007 cosas. Todas esas cosas son buenas. Se nos enseña a leer, a orar. Y hermano Swagger, no hay manera de cómo vivir para Dios exitosamente sin la consagración, sin la dedicación, sin la separación, sin la obediencia. No va a suceder, pero todas esas cosas no son lo que Dios pide de nosotros primero. Él nos pide que mantengamos nuestra fe, cimentemos nuestra fe, estabilicemos nuestra fe en su Hijo y lo que Él hizo, y de eso sale la vida para hacer todo lo demás. Una persona que es salva no conoce nada del Evangelio. Amén. Aún aquellos que han sido criados en la iglesia no realmente han tomado, bueno, no usan frases, pero no conocen mucho sobre el Evangelio. Yo Tal vez conocía algunas toda la frases. historia. Yo le hubiera podido contar cientos de versículos en la Biblia. Yo iba a la iglesia desde que yo nací hasta que teníamos 11 o 12 años de edad, antes de que nos alejáramos de la iglesia. Yo recibí galardones por memorizarme versículos, así que no había duda en mi mente que yo no sabía. Pero lo que no sabía era que yo era un pecador. Lo que yo no había comprendido era mi perdición. Eso es lo que se requiere para ser salvo. Y eso casi te Y mató. casi me mató, tal como matará a cualquier otra persona que nos escuche el día de hoy. Sin Cristo no hay verdadera vida. Sin Él simplemente no va a ser algo satisfactorio. Pero todo el proceso es que yo tuve que llegar a ese lugar en donde todo dentro de mí decía, muy bien Jesús, tú eres todo y yo no lo soy. Y ese es un lugar difícil para la humanidad. Y una vez que aprendimos algunos de los comportamientos cristianos y algunas de las prácticas humanas cristianas, es muy fácil poner nuestra fe en esas cosas. Y eso es lo que de eso es de lo que hemos estado hablando. Cuando Pablo dijo, estoy propuesto a no predicar Cristo y el crucificado, ya me he decidido, me propuse a no predicar Cristo, a no predicar más que Cristo y el crucificado, perdón. Y la salvación completamente significa ser sanado, protegido y hecho pleno. Nunca cambia. Y la búsqueda continua de la madurez cristiana tiene que basarse en nuestra fe en Cristo, nada más. Pero los judíos estaban poniendo su fe en la ley.
en Gálatas, es lo que le estaban diciendo a los convertidos de Pablo. Ahora, Pablo no estaba tan determinado en Gálatas como en Corinto. Uno fácilmente podía ver cuando él estaba predicando, estudiando Hechos 13 y 14. Uno puede ver que él dice que no se podía ser salvo a través de la ley de Moisés. Es muy claro en sus mensajes al viajar a través de lo que yo creo que fue el área del sur de Galacia en el primer viaje misionero. Ahí está registrado en el libro de los Hechos. Pero eso no fue agradable para los No judíos, le ¿no? cayó bien a nadie porque el hombre había producido su propia salvación durante mucho tiempo. Pablo, mientras estudiamos en Gálatas capítulo 1, se sorprendió de cómo estos de Gálatas estaban lejos de él. Es decir, los falsos maestros estaban poniendo a estos individuos que escucharon la verdad, conocían la verdad y habían vivido la verdad y cuestionando esa verdad y estaban empezando a cambiar. Así que esa carta que estaban estudiando era para llevarlos de vuelta al lugar donde habían empezado. Y Pablo, el primer aspecto, como Lauren lo acaba de decir, la justificación, entendiendo que usted es salvo por fe. Ahora tiene que vivir de la manera como ha sido introducido, tiene que vivir de esa manera. Lo hemos citado en Colosenses, como recibiste a Cristo Jesús, andad en él. Entonces nosotros Así no es. cambiamos el proceso. Mi crítica de la iglesia moderna es que ellos toman a ese creyente susceptible y los ponen en una trayectoria de discipulado que no es bíblica. Y ese individuo tiene buenas intenciones en su corazón, eso que nace del Espíritu Santo, y quieren agradar a Dios. Ellos son realmente una presa fácil para que estos individuos los manipulen. En Pablo, en Efesios capítulo 4, ellos tratan de aprovecharse de estos individuos. Así que nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de resaltar esa falsa doctrina, advertir a los creyentes no a someternos a eso, porque eso va a traer esclavitud, los pondrá de vuelta en algún aspecto de la ley. Así que en lugar de vivir lo que naturalmente el cristiano debe de vivir, es la paz, el gozo y la libertad que tenemos en Cristo. En lugar tienen la esclavitud, frustración, agravación de vivir bajo la ley. Podrán Ahora bien, hacer. ¿podríamos hacer ciertas cosas que tienen que ver con la obra terminada con Cristo? No, es algo que se terminó, que se hizo completamente en la obra de Cristo. Nosotros ahora estamos recibiendo, nosotros recibimos creyendo, confiando en el Señor. Amén. Pero esto es tan simple, realmente es tan fácil de entenderlo. No es complicado en lo absoluto. Y y yo creo que el Señor realmente hace a la persona responsable en una manera mayor, con eso que es simple, ¿no? En comparación a algo que fuese muy complicado. Sí, aunque es algo simplístico, tal vez pudiera añadir algo. Pablo dijo pelear la buena batalla de fe. En un momento él va a utilizar un mandamiento militar para estar firme en la libertad que se nos ha dado. Entonces sí, absolutamente es fácil en cuanto a la teología de todo eso es simple, pero la aplicación tiene que ser el centro de todo. Miren, estaba pensando este miércoles pasado, estábamos en la enseñanza y ya era un poco tarde en la sesión, y no lo mencioné, pero estábamos hablando de que Dios prepara a los que nos escuchan en la iglesia para un mover de Dios por venir. Y usted preguntó cómo va a preparar a la gente para lo que va a venir, cómo hace las cosas, cómo obra. Y creo que lo que está sucediendo en nuestra iglesia, los que nos están escuchando, es que Dios providencialmente, soberanamente, está poniendo escenarios en nuestra senda, personalmente, que nos dan la oportunidad de aplicar este mensaje. Y tenemos la elección en nuestra vida personal de, en escenario tras escenario, en prueba, tribulación, que llega a nuestra vida, de irnos por el camino de la cruz, confiar en la obra consumada de Cristo para nuestra victoria, seguridad y fortaleza, o hacerlo por la carne. Y estaba pensando en eso, que usted predicó un mensaje hace poco y usted dijo esa mañana que sería un mensaje profético y en cierto aspecto por lo que Dios quiere hacer en su pueblo con respecto al próximo mover del Espíritu que vamos a ver. Y yo creo que sí, vamos a ver almas salvas y un avivamiento
en medio nuestro y por supuesto en la iglesia en general. Pero usted predicó acerca del pueblo de Israel que estaba en Gilgal. Y no estoy seguro si usted recuerda ese mensaje en particular o no, pero usted habló de cómo el proceso de Dios es el mismo que el de entonces. Y por supuesto, todo varón fue circuncidado antes de cruzar el río Jordán. Y fue un método en el cual se simbolizaba dejar la carne ineficaz. Y estoy tratando de andar generalizando, pero el punto de todo es que Dios está estableciendo y preparando a su pueblo. En aplicación, una vez más, porque hablamos de la teología y se la explicamos a la gente, pero hay muchos que están escuchando el día de hoy, que han escuchado estas verdades y se preguntan, bueno, ¿qué es lo que Dios está haciendo conmigo? Y estaba pensando en eso porque Dios ahora mismo, Él está viendo nuestra vida personal y Él mismo está preparando escenarios para ayudarnos a confiar y agarrarnos al espíritu o agarrarnos de la carne. Y aunque estos estaban tratando de regresar a la ley, la exhortación es ese mandamiento militar para nosotros, es permanecer firmes. Como usted dijo, es fácil, pero la aplicación no sé si es correcto llamarlo fácil, porque Pablo lo llama en cierto sentido una agonía agonizante de la fe. La batalla es La real Biblia es real. y nuestra propia carne pelea contra estos principios, rudimentos que están presentados en Gálatas. Él lo deja evidentemente en el capítulo 5 después. Así que no sé si eso es algo que queremos mencionar o no ahora. Tal vez pudiera estar equivocado, pero yo creo que hay una batalla diaria con la carne que hace que la aplicación no sea tan fácil. Sí, Muy interesante. Y esa creo es la que sí. batalla de la carne, ¿no? La carne en contra del espíritu, el espíritu en contra de la carne. En las clases en el seminario tenemos estudiantes que dan devociones en la primera parte de la clase, ¿no? Sí. Y un estudiante esta semana dijo algo que yo todavía me encanta el seminario porque yo aprendo también como los estudiantes, pero él estaba preocupado por lo que está sucediendo en su vida, lo que estaba sucediendo aquí y allá y su participación. El Señor habló a su corazón y dijo, si yo no soy suficiente, nada más lo será. Si yo no soy suficiente, ¿Para qué? si no soy suficiente, si no satisfazgo, si no soy el que lleno, si no soy el que liberta, no vas a encontrar satisfacción en ningún otro lugar. Si no soy suficiente, nada más lo será. Hablando de Cristo. Sí, refiriéndose a Cristo. Pero realmente algo tan simple, pero aún realmente cruza todas las barreras. Jesús es suficiente. Es más que cualquier otra cosa que podamos nosotros hacer. Y cuando usted se da cuenta de eso, esa es la batalla. Nos preocupamos por la posición, finanzas, relaciones, crecimiento. Y él dice, si yo no soy suficiente, nada más lo va a hacer. Solamente Jesús es suficiente. Él es suficiente. Él es suficiente. Y tenemos que aprender a confiar en eso y depender de eso y no, y bueno, el resultado de estar con Él, ¿no? Sino de Él. Realmente ir a esa simpleza, volvemos a esa simpleza, a ese primer amor, ¿no? A eso nos Sí, amén. referimos. Bueno, los escucho y estoy teniendo cuidado de mis palabras en lo que digo acá. Escucho que ustedes están hablando y están correctos en lo que están diciendo. No entiendo todo en mi parte, pero nosotros vamos a enfrentar oposición de los poderes de las tinieblas. Eso siempre es el caso, ¿no? Siempre va a suceder. Pero yo nunca me he sentido más lleno, alegre y regocijado en mi vida que ahora, en este tiempo, en esta etapa. Esta, esta palabra de la cruz me ha libertado el punto que yo no puedo imaginar otra cosa. Amén. Es un gozo inefable y lleno de gloria 25 horas al día. Amén. Y estoy de acuerdo con usted, pero también tenemos que reconocer que esa decisión, esa decisión tiene que ver con una batalla que
Mire, y en su posición, en su situación, yo no dudo lo que usted dice, pero creo tal vez que por lo que usted ha sufrido, la decisión se hace mucho más fácil. Probablemente esa es la respuesta. Sí, Claro. porque el resto de nosotros aún estamos aprendiendo que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en esta carne. Pablo lo dijo, no hay nada bueno en mi carne. Y No lo mire, hay, no lo todos hay. estamos descubriendo eso en diferentes niveles y descubriendo que cuando pensamos que honestamente hemos provisto al Señor voluntariamente con todo lo que somos, las circunstancias de nuestra vida surgen, llegan y dicen, aquí está otra oportunidad, ¿puede ser suficiente yo o no? Estaba pensando en el caso de Pedro, por ejemplo, en este libro. ¿Usted piensa que Dios permitió que la situación sucediese con los judaizantes? No solamente, obviamente, dice que Pedro temía de estos individuos, pero no usó eso para exponer, imagino que, y no quiero exagerar, pero tal vez hubo una resistencia en Pedro para aceptar lo que Pablo predicaba. Haga la pregunta otra vez. Es decir, hubo tal vez un rechazo o una retracción en la parte de Pedro. Sí, Pedro tenía varias cosas que tuvo que pasar y no sobrepasar. Él había sido escogido personalmente por Cristo. Pablo no. Él lo había hecho, pero no como Pedro. Pedro había caminado con Cristo durante 3 años y medio. Pablo nunca conoció a Cristo hasta que lo encontró en el camino a Damasco, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú que acabas de llegar para decirme a mí lo que así tengo que es. hacer? Pero Pedro venció eso. Correcto. Y me Yo pregunto, me pregunto si esa lucha en la carne se conecta a nuestra lucha para poner todos nuestros huevos en una canasta, ¿no? Y usted lo dijo, no hay titubeo en la mente sobre cuál es la solución. Y yo creo que todos estamos de acuerdo sobre la solución. Pero tal vez en el proceso de crecimiento, como el apóstol Pablo, porque él conocía esas verdades, pero Dios permitió una situación como cuando los judíos o judaizantes para exponer una falta de crecimiento en Pedro. y yo creo que eso es correcto. Miren, yo pongo Gálatas como una carta temprana de Pablo, lo cual significa que este evento al que se está refiriendo Joseph cronológicamente hubiera sucedido antes de la reunión en Jerusalén. En Jerusalén, en Hechos 15, no hay nadie que se ponga del lado de la enseñanza de Pablo más fuerte que Pedro. Pedro. Justo en medio de todos los apóstoles, justo en medio de todos los judaizantes, estos hombres de los que él se retractó. Y yo creo que lo que esto me enseña a mí es lección aprendida. Cuando Pedro falla ante el Señor y Jesús trató con él antes de que cayera, y cayó y le dijo que él iba a caer o fallar. Pero le dijo esto, después que seas convertido, fortalece a los hermanos. Convertido, esa palabra no significaba salvación, porque Pedro ya era salvo. Así es. Legalmente él habría ido al cielo si él hubiera fallecido en ese momento. Él ya estaba bien con Dios en cuanto a la salvación. He encontrado su gracia. Tenemos que ir a la pausa. Está completa. Él suple todas mis necesidades. Mientras me siento a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado todo. Tal vez he peleado contra demonios tanto y ahora siendo libre de eso, es un gozo inefable y lleno de gloria. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life.
Estamos de vuelta. Dave, Hermano Swagger, si me permite un segundo, también mire, hemos estado hablando de Pedro y todo lo que él sufrió y usted sigue mencionando un gozo inefable y mi mente regresa a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, cómo Pedro mismo llegó a este gozo inefable, que fue lo que él sufrió y hemos hablado de esto un poco. Primera de Pedro 1, 7 dice que para que se para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, a quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Cómo llegó a esta posición? Todo lo que él sufrió, negar a Cristo, ser corregido por Pablo, y una vez más, ahora en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, él es el que después de haber sufrido esto, puede levantarse y decirle al concilio de Jerusalén, están tratando de poner esta ley sobre estos gentiles que nuestros padres no pudieron guardar y ustedes no pueden guardar, nosotros no podemos hacerlo tampoco. Pero llegamos a este gozo inefable, llegamos a esta situación de conocer a Cristo y a Él crucificado y nada más. Llegamos a esta conclusión porque nuestra fe ha sido probada, hemos pasado por el fuego, hemos pasado por los tiempos difíciles y hemos salido del otro lado aún agarrados de Él. Y es a través de esos tiempos que solidifica nuestra fe que podemos llegar a esa posición de gozo inefable lleno de gloria. bueno, le tomó a Pedro en medio de Jerusalén antes de que la crema de los que guardaban la ley, digamos así, para que él dijese lo que él dijo. Tomó mucha valentía. Muestra el crecimiento. Y una vez más, los pasajes que Jonathan acaba de leer, en el primer capítulo, versículo 6, me parece, que si se necesita, si es necesario, nuestra fe tiene que ser probada para ver si es genuina. Y de eso es de lo que estamos hablando. No se trata de que se tiene que averiguar cuál es el objeto de nuestra fe. No, estas pruebas son para probar lo genuino de nuestra fe. Y lo que usted me está diciendo en sus propias circunstancias es que para usted, esas pruebas ya han llegado y usted ha pasado. Usted ha visto eso y lo ha experimentado y ahí está. Todos nosotros experimentamos lo mismo cuando escogemos confiar en quién Él es y lo que Él ha hecho. Bueno, yo creo que el Señor es lo que piensas. Bueno, Te voy a mostrar mire, algo. voy a revisar con Francis antes de darle el... Ujú. Es una progresión. Es como graduarse del 5º grado al 6º grado, pero después está el 7º grado. Eso me encanta, Dave. Muchas gracias, gracias. Pero eso es para todos nosotros. Sí, algo que siempre tenemos que esperar, hermano Swagger. Sí, siempre hay otro año, otro grado más arriba. Pero miren, este es el proceso. Y aunque queremos siempre generar la verdad de la victoria y el gozo y la paz, no hay paz como esta paz. Sin embargo, al mismo tiempo, en el proceso del crecimiento, no debemos pensar que sea extraño esa prueba de fuego que está por venir y probarnos, porque algunos dicen tal vez, bueno, yo mejor voy a tener este gozo y nunca voy a sufrir nada si realmente entiendo. No. La fe siempre va a ser probada y usted lo ha dicho desde hace mucho, que una grande fe tiene que ser probada grandemente. Joseph, ayúdame esto. While we sit and learn at Jesus' feet, I'm free, yes, free indeed. Well, it is joy unspeakable and full of glory. And it really is, ladies and gentlemen. Realmente lo es. Full of glory. It is joy unspeakable and full of glory. And the half has never yet been told. Ladies and gentlemen, it's real. Damas y caballeros, es real.
Gracias a Sí. Dios es real. Las dudas se cayeron. Yo sé que es real. Y yo quiero que usted lo tenga. Muchos de ustedes ya lo tienen, pero hay otros que no. Y no voy a descansar hasta que todos lo tengan. Usted ponga su fe exclusivamente en Cristo. Y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Él contestó cada pregunta en la cruz. Resolvió todo problema en la cruz. Cuando dijo consumado es, lo dijo en serio. Alabado Dios. El gran plan de salvación. Eso que es un gozo inefable, como escribió, ese gozo inefable y lleno de gloria, y aún la mitad no se ha contado. ¿Conoces la segunda estrofa de esa alabanza? No la recuerdo. Se me olvidó en este momento. Muy bien. Pero es tan real hoy como lo fue en aquel tiempo. Como lo fue Simón Pedro cuando escribió esas palabras. Es tan real hoy como lo fue en aquel momento, alabado Dios. El que ha entrado a su reposo ha cesado de trabajar. Ya no trabajamos ni obramos, descansamos y disfrutamos su presencia, su poder y la victoria que ha ganado por nosotros. Y esa es la batalla de fe, confiar en Él y creer en Él para todo. Como mencionamos en el estudio bíblico el miércoles en la noche, el capítulo 4 de Hebreos, el capítulo, creo que es el cuarto, el quinto, el capítulo que el apóstol Pablo, si él escribió el libro de Hebreos, resalta el descanso. Así es, capítulo 4, así es. Es un descanso. Y finalmente estoy seguro que tengo mucho que aprender al respecto, obviamente, pero he aprendido un poco sobre este descanso que está en Cristo. Y yo sé lo que es el caminar en oposición a esto, no queriendo, no pensando, no atrever, sino caminando en oposición, tratando de hacer lo que no podemos hacer. Es imposible hacerlo. Y venid a mí, todos aquellos que están cargados y cansados, y yo os daré descanso. Amén. Tomad mi yugo sobre mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y si no es fácil y si no es ligera, entonces vamos en un camino equivocado. Amén. Es un destino final. Es un reposo, un lugar al que podemos llegar. La última palabra que se ve en el Salmo 95. La idea, Pablo dijo que debemos obrar para entrar a ese reposo. Debemos desear y debemos esforzarnos para entrar ahí. Esa es la pelea. Pero una vez que tenemos el entendimiento de que la carne no puede producirlo, esa batalla es menos, mengúa. Así es. Realmente, al principio es difícil. Estoy de acuerdo con usted, Joseph. Pero al continuar, usted comienza a entender cómo uno entra, uno toma de ese lugar de reposo, y cuando uno es atraído por una confrontación, diciéndolo de esa manera, lo que sea, uno no corre tan rápido a ella, uno se siente y uno dice, Dios, usted se encarga. Esto es bastante importante, tal vez no lo cité de la mejor manera anteriormente, pero una buena batalla de la fe, ese es el significado. Sí, así es. Es una buena batalla, ¿no? No ganamos peleas malas, ¿no? Sí. Él está así haciendo una es. referencia al hecho de que es una batalla que ya ha sido ganada. Correcto, y es la pelea correcta. Ese es el punto. Estamos agonizando la gran agonía de la fe, y eso muestra qué es lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que entrar. Como esta persona que estaba en el ring peleando y el oponente estaba golpeándolo y golpeándolo. Sonó la campana y el gerente, su manager le dijo, bueno, no te ha tocado en lo absoluto. No te ha hecho nada. Bueno, alguien tiene que tener cuidado con ese referee porque hay algo que está pasando. Estos son los versículos de los que usted estaba pensando, hermanos. Los encontré. Segunda estrofa dice, he encontrado el placer que yo deseaba. Es un gozo y paz interno. Qué maravillosa bendición. Soy salvo de la maldad de esa cima del pecado. Alabado Dios. He encontrado esa esperanza tan grande y clara, viviendo en el ámbito de la gracia. Oh, la presencia del Salvador es muy cercana.
Puedo ver su rostro sonriente. Versículo 4. He encontrado el gozo que ninguna lengua puede contar, como sus olas de gloria caen. Es como una gran fuente fluyendo que surge en mi alma. Joseph canta esa alabanza. Se lo di, pero me lo volvió a pasar. Versículo 4, por favor, la estrofa. Can tell how its waves of glory roll. Slow it down, Joseph. Un poco más lento, It Joseph. is like a great overflowing well, springing up within my soul. And it is joy unspeakable and Lleno full de of gloria. glory, full of glory, full of glory. It is joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. Praise God. Alabado Praise God. Dios, Praise alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado el nombre del Señor. Alabado Dios. Canta la segunda estrofa, por favor. The pleasure once I craved, it is joy and peace within. What a wondrous blessing, I am saved from the awful gulf of sin. And it is joy unspeakable and full of glory. and Lleno full de of glory, full of glory, Praise full God. of Alabado glory. Dios. It is joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. Praise God. Alabado Aleluya. Dios. Necesitamos cantar más alabanzas así en los servicios. Grandes himnos con la teología que necesitamos. Eso Nos es, enseñan esas eso cosas. Hermano Swagger, si me permite, para los que nos están viendo y escuchando, que están escuchando nuestra discusión y está dando testimonio en su corazón. Tal vez recientemente están luchando con algo ahora, pero ellos le han fallado a Dios, aman a Dios, pero le han fallado a Dios. Lo primero que debemos recordarle, yo creo que uno jamás puede recordarle a la gente demasiado esto, pero Dios realmente sí ama a ese individuo. Satanás viene, entra rápidamente para tratar de desanimar a la persona diciendo, mira, le fallaste a Dios, a él no le importas ya, o lo que sea. Dios ama a ese individuo. Y en segundo lugar, lo que tenemos que decirles es, no se rindan, no se den por vencidos, no se Así rindan. es. Sigan dependiendo, viendo a Jesús. La única persona que Dios nos puede ayudar es uno que se rinde. Exactamente, sí. No sé si se le puede llamar patrones, pero estaba viendo varias situaciones donde vemos a los hebreos, al pueblo de Israel que entraba a la tierra prometida, tenía una gran victoria en Jericó, por ejemplo, pero después de Jericó estaba Ai. Y esa fue una derrota, un fracaso, Así es. porque habían cosas que estaban cubiertas, que fueron cubiertas por Acán y yo, por ejemplo, veo a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús fue llamado y es llamado el Hijo de David. Pensemos en esto. Y Dios lo designaría como el rey y él reinará una vez más en Jerusalén. Pero si nos fijamos en sus grandes victorias que experimentó, las bendiciones de Dios, y luego el próximo capítulo, podemos ver el pecado horrible de Betsabé, o con Betsabé, y después el asesinato de Urías. Vemos el espiral descendente en un periodo de tiempo corto Sí. de un tremendo hombre de Dios. Vemos estos ejemplos. ¿Será que Dios se deshizo de Israel? No. ¿Será que Dios No. se deshizo de David por causa de esto? No. Hubieron consecuencias. El pecado siempre, Tendrá cada vez tendrá consecuencias. Las consecuencias son peor de lo que nosotros podamos imaginar. Pero, con todo eso, eso no cambia la realidad de lo que Jesucristo hizo en el Calvario. No cambia la realidad del amor de Dios y no cambia la verdad. Que si no se rinden, no importa cuál sea la circunstancia o el fracaso, y siguen agarrados y sostenidos de su mano, llegarán al otro lado. No se rindan, no se den por vencidos. Es el único requisito, no se dé por vencido. Y lo que tal vez se requiere para algunos, tal vez para todos nosotros en algún punto, es llegar al momento en el que verdaderamente podemos decir, no solamente lo citemos, pero de corazón, lo que Pablo dijo en Romanos 7, oh miserable de mí.
Ahí es a donde tenemos que llegar antes de poder comenzar a entender completamente este mensaje de la cruz y vivirlo. Sí. Decir, oh, miserable de mí, queriendo decir, yo no puedo hacer nada sino fallar. Yo no puedo hacer nada más que echar las cosas a perder. Pero en Cristo está todo lo que he estado buscando. Hermano Swagger, esta palabra que Dios le ha dado es cuando a Moisés se le dio la palabra de ir ante el faraón para que libere al pueblo de Dios. Pero la pregunta, el diálogo entre Dios y Moisés era si me iban a creer o no. Han estado en esclavitud tanto tiempo, Buena pregunta. han estado en esa condición tanto tiempo que él dijo, si no te creen por esto, entonces toma esta otra señal, porque todo dependía Sí. de si, y bueno, yo digo, ellos iban a salir de allí, pero Dios quería que ellos lo miraran a él en fe, creyendo que esa atadura y esclavitud no era su destino, no era su historia, no era lo que Dios quería para ellos. Era libertad y era la tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere que su pueblo vea en este mensaje, lo que es verdaderamente la vida cristiana. Amén, así es. Es un gozo Sí, inefable. sí, así es. Puede ser y lo que es. Dos cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, lo escogemos. Y hermano Swagger, yo he dicho esto muchas veces y lo voy a volver a decir. El momento en el que el creyente se despoja de todo su armamento y su confianza en sí mismo, en el momento en el que él lo hace y depende de Cristo nada más, solo en Cristo, Él es suficiente. Y si confiamos en quién Él es y lo que Él ha hecho, este sentido de paz y de gozo llenará su alma y su corazón. ¿Permaneceremos allí? Esa es la pregunta. ¿Someteremos toda preocupación de la vida a este mismo proceso? Ese es el reto. Es lo que estamos aprendiendo. Algunos de nosotros hemos experimentado más rápido que otros y continuamos, pero todos estamos aprendiendo lo que esa paz significa. Todos deberíamos desear más y más tiempo centrados en esa paz y Dios lo dará si nuestra fe está puesta con seguridad en Él. Mientras cerramos, cierro con esto. Hemos encontrado su gracia, toda está completa. Él suple mi necesidad. Mientras me siento a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado toda la historia. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.